La sensación de urgencia por huir de una vida que, a los ojos de los demás, parece correcta, pero que en realidad aprieta el alma, no es un signo de debilidad, sino el eco de una verdad profunda que tu ser intenta desesperadamente mostrarte. Muchos de nosotros cargamos con el cansancio de intentar manifestar cambios, más salud, una relación que nos llene, o simplemente paz interior, y ver que todo permanece cruelmente igual. ¿Alguna vez te has encontrado viviendo en piloto automático, con el dolor silencioso de un luto invisible, la pérdida de patrones, del yo antiguo, o el final de un ciclo tóxico que la mente insiste en intentar callar? Ese dolor es real, y no estás solo en este camino de sanación. La angustia que sentimos es el grito de una parte de nosotros que está en cautiverio. El error fatal de quien busca libertad es intentar encontrarla afuera, en un nuevo trabajo, en otra ciudad o no final de una relación. Creemos inocentemente que si cambiamos el paisaje externo, la prisión se disolverá. Pero la sensación de estar atrapado no es una circunstancia, es un patrón interno que se repite en todas las áreas de la vida. Es tu propia frecuencia interna la que clama por alineamiento, revelando heridas que el tiempo no ha sanado. Claudio Naranjo nos invita a una inversión radical. Nos muestra que la cárcel no es la situación, sino tu propio ego como mecanismo de defensa y la personaje que se convierte en tu carcelero. Según Naranjo, el ego no es quien tú eres, es tu dispositivo de adaptación defensiva que se cristalizó. Ese personaje que creaste, esa identidad rígida para sobrevivir al dolor de un pasado, se volvió irónicamente tu jaula, haciendo que tu búsqueda por autenticidad sea, en verdad, solo una fuga peligrosa y circular. Estás intentando escapar de lo que está allá afuera, pero la puerta cerrada está aquí adentro. Esta es la metáfora del gran engaño neuroemocional, la jaula de oro. Nuestro cerebro, con su naturaleza incansable de buscar previsibilidad y patrones de recompensa, se hace adicto a la dopamina que la repetición de patrones ofrece, incluso si esos patrones son de sufrimiento. Esta dependencia de hábitos neuronales y emocionales sabotea cualquier intento de cambio real, cualquier manifestación que exija renunciar a la identidad que construimos. Es por eso que intentas vibrar alto, y aún así, viejos patrones se repiten una y otra vez. No es tu energía la que está bloqueada, es tu frecuencia la que sigue emitiendo el código del yo atrapado. La analogía de Gabor Maté trae luz a esta fuga silenciosa. La jaula del ego está construida por el trauma. El ego se vuelve el perro guardián de nuestro dolor, y por eso sentimos que no nos deja escapar. El doctor Maté enseña que el cuerpo grita lo que el alma no soporta. La única forma de escapar sin que él lo note es dejar de luchar, dejar de pelear con esta jaula. El camino es sutil. Necesitas empezar a observar la pared de la celda, hasta que la pared se disuelva simplemente porque ya no le das la energía de la lucha. En este video, inspirados en las profundas enseñanzas de Claudio Naranjo y en la visión de mentes como Gabor Maté, Carl Jung y Bruce Lipton, vamos a descubrir juntos por qué ciertos dolores insisten en volver, cómo la neurociencia espiritual explica esto, y cómo la verdadera liberación no es un acto de rebeldía, sino de realineamiento energético y coherencia vibracional. Descubrirás las 10 llaves para la liberación que el ego, por estar enfocado en la lucha, no logra detectar. La sanación no es un milagro rápido, sino una metamorfosis interna, un camino de regreso a ti mismo, equilibrando tu energía y atrayendo la vida que realmente mereces. La primera y más dolorosa trampa para quien busca libertad es el esfuerzo performático y la falsa espiritualidad que paradójicamente solo fortalecen su prisión. Muchos de nosotros, al entrar en el camino del autoconocimiento, caemos en la trampa de intentar parecer sanados, intentando aplicar conceptos como la ley de atracción o el pensamiento positivo como un barniz superficial, en vez de una transformación interna genuina. Esta es la peligrosa disonancia sobre la cual Naranjo y Jung nos alertan. El intento forzado de vibrar alto, mientras el cuerpo y el alma vibran con un dolor no procesado. El ego, ese personaje que construimos,
Ama el control y la narrativa. Absorbe el esfuerzo de querer parecer libre y lo usa como un mecanismo más de defensa, construyendo una jaula aún más resistente. Es la falsa sensación de progreso. Estás actuando, estás estudiando, estás repitiendo mantras, pero el núcleo de tu sufrimiento no se mueve. La dopamina del cambio nos engaña. Por eso, la búsqueda de una nueva casa, un nuevo compañero o un nuevo empleo es, con frecuencia, solo el reciclaje del mismo patrón de fuga ansiosa. El ego se vuelve adicto al pico de dopamina de la novedad y de la ilusión del movimiento, pero odia la quietud y la honestidad de la transformación real. Cambias el paisaje, pero tu patrón disfuncional migra contigo, porque vive dentro de tu frecuencia. El concepto oculto que la neurociencia espiritual revela es crucial. El yo aprisionado es, en su esencia, tu frecuencia vibracional disonante. La verdadera fuga, la que el ego no detecta, no es física, sino la transmutación sutil y silenciosa de la frecuencia. Si intentas manifestar paz y amor, pero la resonancia de tu verdad emocional está bloqueada por traumas no resueltos, la ley de atracción solo confirma tu vibración interior, no tus palabras vacías. La lección profunda es que necesitas cambiar el vibrador interno, la matriz de donde nacen tus emociones, para que la jaula se vuelva irrelevante. La libertad no es luchar contra la pared de la celda, sino disolver la energía que la mantiene de pie. Cuando tu intención se alinea perfectamente con tu frecuencia, y esa frecuencia es la de la presencia y la compasión, el ego pierde el mapa del control, porque solo entiende la lucha y la reacción. Te vuelves invisible para el carcelero. La segunda llave para la libertad reside en la verdad más profunda y al revés sobre el aprisionamiento. No estás atrapado esencialmente en un trauma o en una persona, sino en el mecanismo de fijación del carácter que él o ella activó en ti. El dolor no es la jaula, sino la manera infantil de intentar reparar el dolor. El ego jaula es esa subpersonalidad que se formó para proteger la herida inicial. La liberación, según Claudio Naranjo, no llega al combatir el trauma directamente, sino al disolver silenciosamente esa fijación del carácter, esa identidad rígida que insiste en ser la víctima, la luchadora o la salvadora. El ego se alimenta de la narrativa, del drama, de la verbalización constante sobre tu sufrimiento y tus búsquedas. Por eso es necesario tener cuidado con el exceso de intención y de hablar demasiado sobre tu sanación. La técnica del silencio es el único escape que el ego no consigue detectar. Cuando entras en el silencio y en la observación, en el arte de ser testigo de tu experiencia interna sin nombrar, sin juzgar y sin reaccionar, desactivas el narrador interno, que es tu verdadero carcelero. El ego no entiende el silencio, y al volverte la testigo compasiva de tu vida, pierde el control sobre ti, porque el control se basa en la reacción. Este es el paradoxo de soltar. El acto de dejar de querer escapar es lo que realmente abre la puerta de la jaula. La rendición aquí no es pasividad, sino confianza profunda en tu esencia, permitiendo que la sabiduría del alma conduzca a la transformación, en vez de la urgencia ansiosa o la rigidez del ego. Es el silencio del alma lo que desmonta la estructura de la prisión. La tercera trampa es una de las más sutiles y dolorosas, y se encuentra en la trampa invisible de la lealtad inconsciente. Tu ego busca seguridad por encima de todo, y aunque parezca increíble, el sufrimiento conocido es considerado por tu sistema nervioso como su zona de seguridad. ¿Qué significa esto? El cerebro produce cortisol y otras sustancias del estrés para mantenerte seguro dentro de ese sufrimiento familiar o ese patrón antiguo. Sentirte completamente feliz, sano o libre puede ser interpretado inconscientemente como una traición a tu sistema familiar, a tu origen o a tu propia historia de dolor. Como enseña Gabor Maté, el cuerpo grita lo que el alma no soporta. El chip que te hace repetir el mismo error en nuevos escenarios, atrayendo el mismo tipo de relación o saboteando la misma oportunidad, es esta lealtad neuroquímica a los patrones aprendidos. La técnica de la neutralización de creencias núcleo es el camino para disolver esta lealtad silenciosa. No se hace con lucha,
sino con el uso consciente de la neuroplasticidad del cerebro. El ejercicio práctico es simple pero profundo. Exige presencia consciente, honrando el dolor, acogiendo el miedo, pero eligiendo, a cada respiración y a cada intención, un nuevo patrón de coherencia emocional y un nuevo alineamiento energético. Es permitir que tu subconsciente sea reprogramado con compasión. El error fatal que mantiene a las personas en la jaula es la urgencia constante de controlar el futuro y la fuga permanente del presente. El ego, por miedo al vacío, a la incertidumbre y a la pérdida de identidad, cree que si controla el tiempo, controla el resultado de su sanación y su manifestación. Sin embargo, la necesidad de controlar es la más grande de las ilusiones. El insight contraintuitivo de Claudio Naranjo es revelador. Tu búsqueda de control es la manifestación exacta de tu mayor carencia y de tu miedo inconsciente. El control es la sombra que grita por seguridad en un espacio donde no existe paz interior. La verdadera fuga ocurre cuando permites que la vida te escape a ti, y no al revés. Es cuando confías en el flujo divino y permites que una sabiduría mayor te guíe, en lugar de la rigidez ansiosa de tu planificación egoica. Con esa urgencia de control en tus manos, ¿estás huyendo de la jaula o solo la estás pintando con los colores brillantes de la ley de atracción? La pregunta de choque es una invitación a la introspección. La libertad vive en permitir que el universo guíe tu camino y no tu ego asustado. Existe un factor silencioso que sabotea tu liberación, actuando en contra de tu voluntad. El efecto Pigmalión reverso. El efecto Pigmalión es la expectativa que crea la realidad. En tu caso, te estás observando a ti mismo con las lentes de tu personaje atrapado, creyendo, en el fondo, en la historia que tu ego cuenta sobre lo que mereces y quién eres. Tu propia autoimagen, esa cáscara que se cristalizó, es la cápsula que te aprisiona, porque la frecuencia que emites al universo es la de esa identidad limitada y herida. El modelo mental para transmutar exige que cambies esa cápsula de autoimagen, la vibración que te aprisiona, antes de intentar cambiar el mundo. El ego solo percibe la lucha, no percibe el silencio de quien cambió la lente interna, de quien se volvió la testigo compasiva de su propio dolor. Para Bruce Lipton, la verdadera manifestación comienza con la reprogramación de tus creencias celulares. Y eso se hace en silencio y presencia, no con esfuerzo. Esta es una de las ironías más grandes de la experiencia humana. El error invisible de sentir confort en la coherencia emocional del sufrimiento. Tu cuerpo usa la oxitocina, la hormona del apego, para mantenerte conectado a tu propia historia de dolor, como si fuera un lazo de amor y familiaridad. Lo que parece un dolor insoportable es, neuroquímicamente, un patrón de familiaridad. Tu cuerpo está adicto a la química de tu drama. La revelación impactante que la neurociencia emocional y la psicología profunda de Naranjo y Maté nos trae es que el ego no quiere ser feliz, quiere tener razón sobre su dolor. Prefiere la previsibilidad del sufrimiento antes que enfrentar el vacío de una felicidad desconocida. Por eso, la liberación pasa por desprogramar esta adicción, acogiendo la incomodidad de no saber quién eres sin tu dolor. La vulnerabilidad se vuelve tu mayor fuerza. Oscar Ichazo, uno de los grandes maestros del autoconocimiento, nos recuerda que el ego es una fijación que surge de la pérdida de nuestra esencia. El insight de Ichazo es que la verdadera fuga es el satori, el momento de iluminación súbita y despertar, y no un plan de 5 pasos o una manifestación forzada. La técnica de la presencia es el antídoto más efectivo. La fuga del presente, la ansiedad y el miedo a la pérdida, es lo único que mantiene la jaula cerrada. El yo atrapado solo existe en el futuro o en el pasado psicológico. Al anclarte en el ahora, el ego pierde el piso, porque la esencia y la paz viven en la presencia. La propuesta inesperada que nos libera de una vez por todas. Escapar es el arte de no tomarte tan en serio. La ligereza de la compasión y del flujo es una frecuencia que la rigidez del ego no puede imitar. La prueba simple de la disonancia es tu brújula. Si aún sientes la urgencia de probar o justificar tu cambio,
tu sanación o tu manifestación, todavía estás respondiendo al carcelero, el ego. La necesidad de validación externa y de control es la prueba de que tu identidad aún sirve a la jaula. La consecuencia inmediata de una frecuencia desalineada es implacable. Repetir el mismo patrón en nuevas relaciones, la sensación de que la manifestación está tardando, o la irritación silenciosa ante el éxito ajeno. Tu campo electromagnético, frecuencia, aún está emitiendo el código de atrapado. El universo y la ley de atracción responden con lo que tú vibras en tu verdad emocional más profunda. La analogía de la naturaleza nos enseña el secreto de la transformación profunda, lo que el roble nos enseña sobre la paciencia vibracional. El cambio real no es una revolución ruidosa, sino una muerte silenciosa, la lenta y digna descomposición del ego viejo, un proceso que exige silencio y presencia. La acción concreta de la no acción es crear el vacío simbólico, el espacio de no identidad, de desapego de la vieja historia, que atrae la nueva realidad sin que el ego jaula perciba el movimiento. Es el momento de liberación donde te permites estar en el no saber, en el vacío. El factor clave de toda liberación es la ausencia de reacción. Es la quietud la que desactiva la atención del ego. Marta, una mujer de 45 años, pasó 3 años en una búsqueda incansable, intentando manifestar a la pareja ideal y la carrera de sus sueños. Repetía mantras, hacía rituales complejos, pero el error fatal de Marta era su intención forzada, su espiritualidad performática. Estaba peleando y reaccionando a la jaula. El giro contraintuitivo sucedió cuando se agotó su energía de lucha. Marta escapó, sin querer, al dejar de intentar y enfocarse solo en estar presente. Se dedicó a la meditación simplemente para acoger el dolor y el vacío, sin querer cambiarlos. Su manifestación, el nuevo empleo, la nueva pareja, la paz inquebrantable, llegó cuando su enfoque neuroemocional dejó de estar en el deseo y pasó a estar en el ahora. El silencio y la presencia eran el antídoto que el ego no podía combatir. La jornada que recorrimos revela una verdad esencial, una que el alma susurra cuando el ego se calla, la última inversión. El acto de escapar sin que él lo note no es un plan de fuga rebelde ni una estrategia compleja, sino un gesto de total desinterés por la lucha. El ego, la jaula, solo existe y mantiene su poder mientras tú alimentas la batalla, mientras le das la energía preciosa de tu reacción y de tu justificación. El modelo mental final para la libertad es simple en su profundidad. El ego es solo un patrón de pensamiento, una repetición automatizada de historias antiguas. La libertad no es la ausencia de pensamientos, sino el espacio entre los pensamientos. No luches contra el patrón, simplemente no lo habites. Tu tarea es salir de la identificación con el contenido de la jaula, desactivando la necesidad de tener razón sobre tu dolor. La clave para el despertar y la transformación profunda es la presencia. Como nos recuerda la cita de Eckhart Tolle, el dolor de vivir en el pasado es lo único que mantiene al ego jaula vivo y activo. La fuga real no es del mundo exterior, sino de tu propio tiempo psicológico, del apego a la historia de quién fuiste o de quién deberías ser. Tu primer paso hacia la libertad es, por lo tanto, un acto de permiso y compasión. El permiso para no tener una opinión, para no tener un juicio sobre tu momento actual, por más doloroso que parezca. Al acoger el vacío, la duda y el luto, rompes la coherencia emocional del drama y reactivas tu alineamiento energético con la paz inquebrantable. La síntesis transformadora nos confirma: la sanación no es un punto de llegada, sino una jornada sagrada de retorno a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es recordarte de quién siempre fuiste antes de que el mundo intentara moldearte y desalojar tu energía. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya está más fuerte que nunca. Continúa honrando tu trayectoria, pues tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma.
Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.